Hay algo enorme que cruza por el pueblo todas las noches, y no sé lo que es. Entonces, ¿qué dices? ¿Vienes o no? Créeme, te arrepentirás si dejas pasar esta oportunidad. Está bien, iré. Después de todo, solo se vive una vez, ¿no? El viaje por carretera había sido idea de Michael y, según sus ideas, no sería tan malo. Teníamos alrededor de 23 o 24 años en ese momento y ambos acabábamos de terminar la universidad. Después de haber pasado los últimos años trabajando para obtener un título, creo que ambos necesitábamos tiempo de inactividad. La graduación parece genial hasta que te das cuenta de que estás mirando el barril de un abismo y de repente no sabes realmente cómo será tu futuro. El ciclo en la universidad tiene una especie de estructura, hay una línea de tiempo. Tan pronto como se acaba, es fácil sentirse perdido. Pero Michael lo manejó mejor. Nunca observó esa falta de apego a todo lo que lo rodeaba y decidió que le daba carta blanca para correr en la dirección que quisiera durante el tiempo que quisiera. Entonces dije que sí cuando me preguntó si quería ir con él. Me daba igual, ya que lo único que tenía que hacer era buscar trabajo, estacionar mi trasero en una oficina y establecerme. Entonces, ¿por qué no deambular un poco? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Después de un par de días de planificación, partimos una mañana con nada más que un par de bolsas llenas con las cosas que necesitábamos. La carretera que salía de la ciudad corría hacia el norte y hacia el sur. Así que tiramos una moneda para decidir a dónde íbamos, cara, norte, cruz, sur. Salió cara, así que sin ningún destino en mente, tomamos la autopista hacia el norte sin saber hasta dónde nos llevaría. Luego encontramos otro camino y seguimos aquella trayectoria. Cuando nos sentíamos cansados, dormíamos en el automóvil o en moteles baratos. Comíamos comida rápida y grasienta, despreocupados por la salud o nuestro estado físico. A Michael le gustaba ir a los bares y discotecas cuando los encontraba. Y aunque nunca me gustó esa rutina de vida, una parte de mí deseaba que así lo fuera. Dios sabe que lo intenté, pero nunca me sentí tan cómodo en esos lugares. Me gusta algo la música moderna que escuchas en cada esquina, pero la idea de emborracharme no me atrae. Lo he probado, no es para mí. Después del enjambre nocturno, Michael regresaba a cualquier habitación de motel que hayamos alquilado con alguna mujer cuestionable. Cuando eso sucedía, yo dormía en el auto y dejaba que él se ocupara de los negocios o de lo que sea que hiciera. Entre nosotros dos, él era más un mujeriego. No sé, supongo que solo tenía una especie de carisma en él. Una parte de mí estaba celosa por cómo se daba ciertos privilegios, pero realmente nunca los sostuve contra él. Habíamos estado en nuestro viaje por carretera durante solo un mes y poco más cuando llegamos a un pueblo llamado Wise, lo suficientemente pequeño que ni siquiera recuerdo haberlo visto en el mapa. Habíamos estado recorriendo algunas carreteras secundarias cerca del anochecer en busca de un restaurante para comer y tal vez un motel para dormir cuando vi una señal de tráfico que nos decía que Wise estaba en línea recta, solo a 20 kilómetros. El paisaje que nos rodeaba era en su mayoría tierras de cultivo planas. A la distancia, podían haber algunas montañas ondulantes y bosques, pero no mucho más que eso. Las únicas características que sobresalían hasta donde podía ver eran algunos cables eléctricos distantes que se recortaban contra el sol poniente y una gran torre blanca justo delante de nosotros con una luz roja que parpadeaba lentamente. Por lo que podía verse en la oscuridad, había algunas casas a lo largo del camino, aunque eran pocas y distantes entre sí. Por lo general, las casas en el campo son un poco más bonitas, pero las de Wise parecían pequeñas y deterioradas. Algunas de ellas parecían uniformes y abandonadas. Sorprendí a Mako mirando a algunas de ellas casi con sospecha, pero nunca dijo nada que no fuera necesario. Probablemente ambos estábamos pensando lo mismo, no había mucho por lo que volver a casa. Si has cruzado la calle principal de un pequeño pueblo de carreteras secundarias, quizás has visto más o menos todos los viejos edificios de ladrillo, muchos pequeños negocios, la mayoría de ellos abandonados, y eso fue lo que vi cuando entramos al pueblo. Supongo que todos los pueblos pequeños tendrían las mismas características, aunque deduje que no todos tendrían el mismo aspecto sombrío y abandonado. De pronto, miré a Mago. Este miraba un pub. El nombre en el letrero decía Rudy C. De un vistazo, se veía sórdido como el infierno, pero dudé que eso lo disuadiera. Cuando pasamos por la calle principal, pude ver la Torre Blanca acercándose y, justo al lado de ella, estaba un edificio no tan alto como la torre, en el cual vi un letrero brillante que decía Hotel Monarca. Le di a Michael un ligero golpecito en el hombro y él asintió antes de entrar al estacionamiento. El Monarca se veía tan lúgubre como el resto de la ciudad, pero sería suficiente. Estaba apenas a un paso de un restaurante que tenía un segundo piso y la Torre Blanca, que supuse que era una especie de torre de radio, se alzaba detrás del edificio, al cual no pude evitar encontrar un poco siniestro. Cuando lo miré, nos habíamos alojado en lugares peores. Pasamos por un motel hace unas semanas donde el tanque séptico y el desagüe de la ducha habían sido conectados entre sí y el desagüe de la ducha había comenzado a escupirnos nuestra propia, __.
Siempre y cuando eso no sucediera, probablemente estaríamos felices. ¿Qué te parece? No lo sé, parece algo destartalado, pero a juzgar por cómo está el pueblo, dudo que habrá algo mejor que esto. Caramba, pero sí es una belleza arquitectónica. Me pregunto si tendrán habitaciones disponibles, dijo Michael en voz baja mientras miraba alrededor del estacionamiento. Conté 8 autos allí, incluyendo el nuestro. Tenía la sensación de que la mayoría, si no todos, pertenecían al personal. Me dio una palmada en el hombro y me hizo un gesto para que lo siguiera dentro de la oficina principal, la cual parecía que tenía casi 100 años en términos de decoración. Supongo que el personal ha tratado de hacerlo parecer elegante, pero se veía polvoriento y anticuado. Mira esta belleza, ¿no te parece elegante? Fruncí el ceño ante el sarcástico comentario de Mago. La alfombra roja probablemente podría haber necesitado una limpieza y los accesorios de latón en todo lado parecían gastados, pero por lo demás, el lugar no estaba tan mal. Había una mujer detrás del escritorio que parecía tener alrededor de 50 años, la cual había usado demasiado maquillaje. Estaba leyendo una novela de misterio y apenas notó cuando entramos. Cuando nos vio, dejó su libro con la desgana molesta de un adolescente enojado. «Hola muchachos, ¿en qué puedo ayudarlos esta noche?», habló la mujer con un tono de burla. «Sí, es en verdad. Estamos buscando un lugar donde pasar la noche, ¿tendrás alguna habitación disponible?». «¿Tú qué crees?». 50 por noche más un depósito. ¿Puedo instalarlos en 2 habitaciones o prefieren una habitación con 2 camas?, preguntó mientras sus ojos se lanzaban entre nosotros. Sí, una habitación con 2 camas estaría bien, gracias, dijo Michael mientras metía la mano en su bolsillo para sacar su billetera. ¿Ustedes aceptan tarjeta de crédito? La mujer asintió de mala gana. Bien, eso es bueno. Por cierto, ¿cómo está ese bar que está a unas cuadras de aquí?, preguntó Michael. La empleada de Rudy se encogió de hombros mientras tomaba su tarjeta. «Servirán unas bebidas lo suficientemente buenas», comentó Michael mientras me miraba sonriendo, ofreciéndome una invitación silenciosa. «No hombre, estoy bien. Ve tú, yo me iré a la habitación a descansar». «Vamos, Nolan, no seas aguafiestas, solo será un momento». «No, en serio, ve tú. Yo solo quiero meterme a la cama y dormir». «Bueno, como quieras». Después de eso, la empleada nos dio una llave a cada uno y devolvió la tarjeta de crédito de Michael. Pero justo antes de que pudiéramos irnos, la mujer nos dijo algo que me hizo pensar un momento. «Tenemos una política aquí para la seguridad de los huéspedes. Por las noches, todos los invitados deben permanecer en el interior para su seguridad, sin excepciones». «Sí, claro, pero dígame algo, ¿qué es eso? ¿Acaso es una torre de radio?». «Es un centro de advertencia meteorológica, pero no le den mucha importancia. Por lo general se mantiene cerrado. Pero hay gente en su interior y camiones que entran y salen del lugar de vez en cuando. No se preocupen demasiado por eso, solo quédense adentro por si sucede algo. Es más seguro de esa manera». «Sí, claro, como usted diga», agradeció Michael, aunque me di cuenta de que realmente no le importaba. Ya que cuando salimos al parqueadero, me arrojó las llaves del auto y luego se fue. Lo dejé ir y me dirigí al auto para traer nuestras bolsas. Después de todo, esa era su rutina y yo ya estaba más que acostumbrado. Por dentro no teníamos mucho. La habitación del hotel estaba bastante vacía. Había únicamente 2 camas individuales y un baño. Era realmente todo, ni siquiera había nada colgado en las paredes. La pintura parecía vieja y la alfombra nunca se había limpiado en absoluto. Los revestimientos olían un poco rancio, pero el colchón parecía bastante decente. Como dije, habíamos dormido en algo peor y considerando todas las cosas, no estaba tan mal. Estuve sacando lo poco de ropa que tenía metido en la bolsa cuando algo me llamó la atención. Aunque estaba un poco fuera de lugar al contraste con la habitación, había un gran cartel pegado con cinta adhesiva en el centro de la puerta que decía: «Advertencia, si la sirena está activa, no salga al exterior. Permanezca dentro hasta que la sirena se haya detenido». Pero probablemente solo fue una advertencia meteorológica. Tal vez esta área tuvo tormentas notoriamente malas o algo que era difícil de decir con certeza. Entonces decidí mirar por la ventana. La gran torre blanca era imponente y sombría a comparación con el hotel. Un par de las muchas ventanas tenían una tenue luz amarillenta que parpadeaba, mientras que las demás estaban oscuras. Entonces noté algo. Había hundimientos en las partes laterales de la torre. Era como si algo hubiera tratado de trepar por ella, o quizás solo era el deterioro del hormigón por el pasar de los tiempos. Pero lo verdaderamente extraño era la antena que tenía en la parte superior. Era muy alta, tan alta que parecía perderse en el cielo y en la punta estaba aquella luz roja que parpadeaba intermitentemente. Dejé de lado aquel asunto y traté de enfocar mi mente en otros pensamientos.
No me molesté en desempacar las cosas de Mago. Dejé su maleta al lado de una de las camas y me dejé caer acostado. Después de horas de estar de viaje, fue un cambio agradable por unos minutos, pero luego decidí que era hora de hacer algo con esta hambre que parecía devorar mis tripas. Había visto un restaurante adjunto al hotel. Su nombre era el Grill Monarca y, a falta de mejores opciones y que ese parecía ser el único lugar para ir a cenar, decidí ir a echarle un vistazo. Había visto una entrada a través del vestíbulo, así que una vez terminé de disfrutar de las comodidades moderadas de la cama, regresé por el mismo camino por donde había venido. La empleada había regresado a su novela de misterio y apenas me miró cuando pasé junto a ella. Crucé las puertas dobles de vidrio y fui rumbo hacia la parrilla del Monarca. Parecía que lo habían arreglado alguna vez para que esté elegante con sus adornos de latón. Aunque el restaurante que me esperaba al otro lado no era nada especial, realmente no puedo decir qué tipo de aspecto tenía, ya que parecía que las mesas habían sido arrancadas de un restaurante de los años 50. La decoración contrastaba con el entorno y el asador barato parecía un intento falso de ser exclusivo en un lugar donde probablemente nadie podría pagarlo. En una mesa cerca del frente había una linda chica con cabello rojo, corto y ondulado. Tenía anteojos de montura oscura y aretes de rosas rosadas. Fueron los aretes los que más me llamaron la atención. Había algo encantador en ella. Estaba jugando al solitario en su mesa con un plato a medio comer. La sorprendí mirándome cuando entré. Ella solo me miró por un momento antes de volver a su juego. Tomé una mesa cerca de la puerta y esperé. Había un camarero allí, un aburrido joven que parecía evitarme todo el tiempo que pudo antes de traerme un menú que quitó de nuevo antes de que pudiera hacer algo como pedir una bebida. El menú se veía bien, pero hubo algunos cortes o un bistec en el que no confiaba, así que opté por algo simple, solo una hamburguesa. En eso, la chica se levantó y se deslizó hacia la mesa frente a mí con una sonrisa irónica en los labios. «Toma una carta», dijo mientras despegaba su mazo frente a mí. La miré, luego volví a mirarla antes de seleccionar una carta al azar del mazo, el 7 de corazones. «Bien, ahora vuélvelo a poner, pero no me muestres qué carta elegiste». Cautelosamente, hice lo que me pidió. Deslicé la carta cerca de donde la había encontrado, luego observé mientras barajaba la baraja antes de dejarla sobre la mesa. «Bien, ¿cuál era tu carta?» 7 de corazones, creo», dije. Y mientras hablaba, ella abanicó la baraja sobre la mesa, revelando una carta boca arriba entre la baraja, el 2 de picas. Su expresión se rió un poco antes de guardar tímidamente la baraja. Guión bajo, lo siento, yo pensé, quiero decir, balbuceó avergonzada. «¿Quieres volver a intentarlo? ¿Te importaría?», preguntó ella. Realmente pensé que lo tenías en ese momento. Quiero decir, sé que en el segundo intento lo tendrás. Solo estaba tratando de levantarle el ánimo y creo que lo notó. Aún así, ella me sonrió. «Bueno, me alegro de que pensaras eso. Soy Olivia, por cierto. Encantada de conocerte». «Sí, igualmente. Soy Nolan. ¿Vives por aquí?». Ella se encogió de hombros. «Por ahora, supongo. Viajo por todos lados. Soy una música callejera, ya sabes. Y también hago magia callejera. Voy de camino a Montreal para la fiesta de los músicos callejeros. Solo me detuve aquí para pasar la noche», volvió a barajar su mazo. «¿Y tú? No puedo imaginar que seas de por aquí tampoco». «No, no soy de aquí. Mi amigo y yo estamos en un viaje por carretera». «¿En verdad? Eso suena genial. ¿Cómo te está yendo?». Me encogí de hombros. «No está mal, lo estoy disfrutando, supongo. Es bueno poder salir, ya sabes, ver el mundo y explorar. Esa es la razón por la que quería entrar en la calle. Quiero decir, si no funciona, puedo encontrar algo un poco más estable, pero me arrepentiría si nunca lo intentara, ¿sabes? Y lo hice, y aquí estoy», volvió a extender la baraja ante mí. «Bien, la segunda vez es la vencida. Toma una carta, luego ponlo de nuevo, pero no me dejes ver qué carta tomaste». Cautelosamente, me acerqué y tomé una, el 4 de corazones. Luego, cuando me lo pidió, lo volví a poner en la baraja. Lo barajó como lo había hecho antes y luego volvió a despegar el mazo. Efectivamente, el 4 de corazones estaba boca arriba. «Enhorabuena. Esa es mi carta», dije. Y ella dejó escapar el chillido de alegría más lindo que jamás había escuchado. «Sí, lo tengo». «Espera, hablas en serio, ¿verdad? No estás diciendo eso solo para hacerme sentir mejor». «No, en realidad lo encontraste». Ella levantó el puño en señal de triunfo y empezó a guardar las cartas. Pero antes de que lo hiciera, no pude evitar preguntar, ¿tienes otros trucos geniales? La sonrisa en su rostro podría haber alegrado una habitación.
Los trucos de cartas se convirtieron en juegos de cartas y hablamos sobre 8 locos y blackjack mientras esperaba la hora y media que le tomó al cocinero desocupado hacer una hamburguesa. Honestamente, no fue tan malo tener que esperar. La compañía fue buena. Olivia y yo charlábamos mientras jugábamos y comíamos. Hablamos de nuestras vidas, de dónde venimos y hacia dónde esperábamos ir. Ella había estado haciendo magia desde que era una niña y quería triunfar algún día. Admiré su voluntad de salir y perseguir su sueño, incluso si era una posibilidad remota. No mucha gente tiene ese tipo de impulso, y escucharla hablar sobre magia fue nada menos que fascinante. Cuando la gente habla de las cosas que les apasionan, hay algo que lo hace más interesante. Considerándolo todo, diría que estaba teniendo una, buena noche. Había terminado mi cena y Olivia estaba reorganizando la baraja cuando sus ojos me miraron irónicamente. ¿Sabes algo de póker?, preguntó. He jugado 1 o 2 veces y he perdido alguna suma de dinero considerable. Realmente no soy muy bueno en eso. No necesariamente necesitamos jugar por dinero. ¿Por qué no nos vamos a tu habitación? Allí tendremos más privacidad. Realmente no creo que se nos permita jugar aquí. Por ese brillo en sus ojos, capté su significado muy rápido. Si ella quería ir de fiesta, ¿quién era yo para negárselo? La llevé de vuelta a mi habitación, que según ella era tan sencilla y lúgubre como la suya. Nos sentamos en la cama antes de que repartiera las cartas. No soy exactamente el mejor jugador de póker del mundo, pero digamos que la limpié, incluso mientras no estaba completamente concentrado en las cartas. Olivia estaba, bueno, ella era jodidamente hermosa. Su camisa fue la primera en desaparecer y, después de eso, no podía quitarle los ojos de encima. Luego vinieron sus jeans, luego su sostén, y cuando no le quedó nada más que sus calcetines y sus bragas, terminamos olvidándonos del juego por completo. En tan solo un minuto, ambos estábamos sentados allí parcialmente desnudos, y al siguiente minuto, ella se acercaba más y más a mí con sus labios presionándolos contra los míos. Algo sobre la forma en que me besó simplemente se sintió correcto. Me empujó hacia la cama y, desde allí, bueno, eso lo dejo a tu imaginación. Probablemente hubiera sido el mejor sexo de mi vida si la sirena no hubiera sonado. Estábamos en medio de nuestra agradable velada cuando lo escuché. Viniendo de repente y lo suficientemente fuerte como para hacernos saltar a los dos. El sonido era fuerte y monótono, no como ninguna alarma que habíamos escuchado antes. Era más como una sirena de ataque aéreo con un eco espeluznante. Al principio pensé que era una bocina de automóvil distante, pero no podría haber sido eso. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Olivia preocupada. Me levanté y me acerqué a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad. No había señales de lluvia ni rastro de tormenta, solo ese zumbido ominoso y una calle abandonada. Olivia, pregunté con cautela, creo que es la sirena. Y creo que viene desde la torre que está aquí al lado. ¿Esta es la sirena? Jesús, suena como si el mundo fuera a terminarse. Se cubrió con la manta mientras yo miraba hacia el estacionamiento. Vi a algunas personas corriendo por la puerta principal del hotel, pero nada más. ¿Ves algo?, negué con la cabeza, claramente confundido. Estaba a punto de cerrar la cortina de la ventana y reunirme con ella en la cama para, con suerte, volver a lo que estábamos haciendo, cuando noté algo en la oscuridad frente a nosotros. Era casi imposible verlo con claridad contra la negrura del cielo nocturno. No pude distinguir su forma, pero había algo que lo delataba. Había un ligero reflejo brillando en él. Tal vez eran las luces de las calles reflejándose, o tal vez esas luces eran parte de eso, sea lo que sea. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Olivia antes de levantarse de la cama. Se unió a mí junto a la cortina y se detuvo cuando notó lo mismo que yo. Había algo muy lejos en la distancia, algo que se acercaba cada vez más y más a la ciudad de Guise. Partes del objeto parecían pulsar con luces extrañas. Tenían que provenir del objeto mismo, no podían haber sido reflejos. Con cada paso hacia adelante que daba, sentí que la tierra temblaba levemente y se tambaleaba hacia adelante. Su modo de andar parecía tambaleante, rígido y extraño, y no hizo ningún ruido. Después de un momento, incluso el temblor de la tierra pareció disminuir a medida que se acercaba. Por paradójico que suene, Olivia y yo observábamos esa cosa en silencio mientras las sirenas sonaban a nuestro alrededor. La cosa se acercó más y más, moviéndose hacia Guise, el cual parecía temblar y cambiar de forma con cada paso que daba. A mi lado, vi los ojos de Olivia muy abiertos. Sabía la pregunta que estaba en su mente. Era la misma pregunta que estaba en mi mente, ¿qué demonios era esa cosa? Incluso cuando se acercó y comencé a distinguir algunas de sus características, no pude identificarlo como nada que reconociera. Aparte de un conjunto de extremidades rígidas, no pude ver ninguna característica de identificación en él, nada parecido a una cara o una cabeza.
Me pareció ver un cuello y algo así como la trompa de un elefante, pero era difícil estar seguro. La cosa parecía hacerse más grande cuanto más se acercaba. Sentí la mano de Olivia alcanzar la mía y agarrarla con fuerza, y yo sostuve la de ella a su vez. Mirábamos hacia lo desconocido, observando lo que nunca podríamos esperar a entender, y en su presencia, todo lo que podíamos sentir era un asombro silencioso acompañado de un temor inquieto. Conforme se acercó más, nos dimos cuenta de la magnitud de su tamaño. Era enorme, muy enorme. De pronto, algunas preguntas surgieron en mi mente como una alarma de que algo malo sucedería. Si esa cosa se seguía acercando, ¿nos aplastaría? ¿Aplastaría el Hotel Monarca y nos mataría a ambos? Tal vez estaríamos más seguros si corriéramos hacia el auto y saliéramos para esquivarlo de alguna manera. Correr no parecía una buena idea, ya que cuando miré hacia la puerta donde estaba colgado el cartel, no pude evitar leer la advertencia, si la sirena está activa, no salga al exterior. Permanezca dentro hasta que la sirena se haya detenido. Prestar atención a esa advertencia parecía lo más inteligente que cualquiera de nosotros podía hacer. Miramos la cosa enorme a medida que se acercaba a la ciudad, elevándose sobre ella mientras pasaba por encima de la calle principal, no a través, sino por encima. De pronto, sentimos una reverberación extraña. Era como si el hotel temblara de frío. Los cimientos crujieron, pero luego, unos segundos después, todo volvió a la normalidad. O eso era lo que pensábamos, ya que tan solo un segundo después, un chillido espeluznante volvió todo el pueblo. «¡Dios santo!», gritó Olivia mientras tapaba sus oídos con las palmas de sus manos. Agazapados debajo de la ventana, traté de calmar a Olivia, quien parecía estar a punto de entrar en un estado de crisis existencial. «¿Qué es esa cosa?», preguntó, y yo no tenía la respuesta. Tan solo unos segundos después y sin soltar la mano de Olivia, levanté la cabeza hasta tal punto que lo tenía casi sacado por la ventana. Olivia balbuceó algo que no pude entender, pero yo estuve enfocado en ver algo que me diera a entender que aquella cosa se había ido. En un principio, no parecía ver nada, pero con unos segundos más en los que afinaba la vista, pude ver con horror que aquella enorme cosa estaba sobre la torre. No lo pude ver por completo ni supe qué es lo que estaba haciendo, pero su cuerpo parecía llenarse de unos destellos bioluminiscentes atenuados a lo largo de su forma extraña. Era como si se estuviera alimentando de la energía de la antena. Podía sentir una estática extraña en el aire a nuestro alrededor que no había notado antes. Me di cuenta de que había crecido lentamente a medida que esa cosa estaba en el edificio de al lado. «Vamos a morir, Nolan, vamos a morir», sollozó Olivia. «No, claro que no. Únicamente tenemos que quedarnos aquí y no salir al exterior, tal como dice la advertencia, y estaremos bien». Después de unos minutos y tras llenarnos del valor suficiente, nos incorporamos hasta quedar parados de frente a la ventana. Lo que presenciamos al mirar a la calle, pienso siempre hasta el día de hoy, solo pudo haber sido producto de una alucinación colectiva. Al mirar a la calle, vimos reunidos a todos los residentes del pueblo. Allí estaban, formados uno detrás de otros, levitando a casi 1 metro de altura, todos con la mirada en blanco, señalando con sus manos a la cosa en la torre. Olivia dejó escapar un grito ahogado de horror y yo solo me quedé allí, mirando estupefacto la escena sacada de una pesadilla que jamás he podido olvidar. Había hombres, mujeres, ancianos y niños. Demonios, ahí también estaba la vieja de la recepción. Por Dios, Olivia, ¿no es mejor quedarse? Algo me dice que es lo mejor. No nos pasará nada, confía en mí. ¿Por qué estás tan seguro de eso? ¿Qué no te das cuenta de lo que está sucediendo ahí afuera? Lo sé, también lo estoy viendo y tengo tanto miedo como tú, pero creo que si nos quisieran haber hecho daño, no nos hubieran advertido de que no saliéramos a la calle, ¿no lo crees? Olivia no dijo nada más y presionó su cara contra mi pecho para no seguir viendo la aterradora escena. ¿Qué demonios era este lugar? ¿Acaso era una secta o algo así? ¿Qué hacía esa cosa trepada en la torre? ¿Qué diablos era esa cosa? Mientras divagaba en más preguntas sin respuestas, vi que las personas en las calles volvieron a su estado original. Luego empezaron a caminar mecánicamente hasta sus casas y otros entraron a sus coches y se marcharon. En menos de 1 minuto, la calle se quedó en completo silencio y vacía. Luego de eso, ambos vimos horrorizados cómo esa cosa empezó a seguir con su camino, atravesando el centro de la ciudad y moviéndose en la otra dirección. Y con solo unos pocos pasos más, había desaparecido de nuestra vista. Sentí a Olivia soltar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Su agarre en mi mano se aflojó un poco, pero esa sensación de temor aún no había pasado. La estática en el aire parecía tan mala como antes. Fuera lo que fuera esa cosa, todavía no se había ido, y pasarían al menos unos minutos antes de que lo hiciera. No sentí mis músculos aflojarse hasta que sentí que la estática se desvanecía. Olivia se había vestido parcialmente y estaba sentada en mi cama con las piernas cruzadas. Había recogido sus cartas, pero no parecía estar lista para irse todavía.
Parecía pálida y conmocionada. No podía culparla. No me molesté en preguntarle si sabía qué era esa cosa, ya que dudaba que ella lo supiera. Pero cuando me preguntó si aún podía pasar la noche conmigo, le dije que sí. No dormimos, no hicimos nada. Nos sentamos juntos en silencio por un rato antes de acostarnos juntos y ver si llegaba el sueño, que no lo hizo. Y no fue hasta unas horas después que comencé a pensar en Mago. Cuando Mago no estaba de vuelta en el hotel a las 5 de la mañana, salí a buscarlo. Para entonces, la sirena había cesado y todo estaba en silencio. Vi algunos autos en las carreteras, pero la recepción del Hotel Monarca estaba abandonada. Traté de llamar al celular de Mago, pero ni siquiera me llegó su correo de voz. El teléfono sonaba y luego se detenía. Olivia y yo condujimos hasta Rudy's. No vimos ningún rastro de él en el camino y el bar estaba cerrado. Cuando llegamos allí, no volvió a abrir hasta las 11 y, cuando entramos, nadie podía decirnos nada sobre mi amigo. Contactamos con la policía y les contamos lo que habíamos visto, pero más allá de tomarnos por locos, recibimos una respuesta que nos dejó aún más incógnitas. Dijeron que no había nada de qué hablar y era mejor que olvidáramos todo lo que habíamos visto. Si es que lo que habíamos visto era verdad. Luego hablamos con la recepción del hotel. Nadie nos dijo nada. Demonios, se sentía como si nadie quisiera hacer algo. Cada vez que mencionaba que había desaparecido la misma noche en que sonó la sirena, se callaban y ponían excusas como tal vez tu amigo se fue de la ciudad sin ti. Olivia y yo no podíamos pasar otra noche en el Monarca. No si eso significaba arriesgarse a ver lo que habíamos visto de nuevo. Una parte de mí no quería dejar Guise. No quería irme sin mi amigo, pero una parte de mí sentía que no tenía elección. Al final, me fui con Olivia, ya que parecía que era lo único que podía haber hecho. La policía ni siquiera declaró a Mako como persona desaparecida. También hablé con la OPP. Traté de que todo el que pudiera me ayudara a encontrar a mi amigo. Incluso llamé a su familia y les conté todo lo que pude, con la esperanza de que me dijeran que los había llamado y que estaba bien. Pero no era así. Ellos no sabían nada y aquello solo hizo que se preocuparan por él. En un principio, pensé ir a las instalaciones de la torre, pero no lo hice al final. Después de una inútil búsqueda por encontrar a mi amigo Mako, terminé yendo a Montreal con Olivia. Pasamos una semana allí, aprendí algunos trucos de cartas, luego me dirigí a casa. Olivia no tenía un lugar mejor donde estar, así que se quedó a mi lado. Solo habíamos pasado una noche juntos, pero lo que habíamos visto nos había dado algo más profundo para compartir. Hemos estado casados por 3 años hasta ahora. No hablamos de nuestra noche en Guise y, cuando la gente pregunta cómo nos conocimos, omitimos ciertos detalles. Nunca sabré realmente qué pasó esa noche. Nunca entenderé qué es lo que vimos ni sabré qué fue de mi amigo Mago. Nunca he vuelto a Guise, pero he estado investigando el sitio de vez en cuando. Hay algún desconocido reportando la desaparición de algún familiar o amigo en aquel pueblo, el cual jamás vuelve a aparecer. Por lo general, las desapariciones suceden por la noche y la policía nunca lo investiga. Nadie nunca va a buscarlos. Ni siquiera estoy seguro de si las personas que viven allí realmente saben por qué. Únicamente los familiares postean la desaparición en las redes sociales por si alguien logra encontrarlos o saber de su paradero se contactaran con ellos. A veces, no hay respuestas, no hay pistas. Ninguna que puedas comprender completamente. Supongo que tal vez haya una manera de saber con certeza qué pasó esa noche. Lo admito, he considerado conducir hasta Guise y esperar la sirena solo para poder verlo de nuevo. Verlo y salir a la calle. Pero no sé si vale la pena morir por las respuestas que busco. Supongo que solo tengo que olvidarlo. Creo que es mejor así.